de hoy vamos a hablar de antígenos y anticuerpos. Desde hoy día estamos entrando a lo que es la inmunidad adaptativa, ¿no? Hemos hecho dos clases de inmunidad innata, que es bastante en realidad. Hemos descrito muy bien la inmunidad innata, así que entramos a la inmunidad adaptativa. Pero vamos a abordarla describiendo primero los antígenos y anticuerpos, ¿no? Normalmente se puede ingresar a la inmunidad innata a través de la presentación de antígenos, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que necesitamos saber varias cosas. Como introducción vamos a decir algunas cosas que tienen que saber. Los anticuerpos, por ejemplo, también son llamados inmunoglobulinas. Así que en esta exposición vamos a usar indistintamente a veces anticuerpos y a veces inmunoglobulinas. Y nos vamos a escribir así, ¿no? Cuando yo me refiero a un anticuerpo van a encontrar en algunas diapositivas simplemente AC o como ACS, anticuerpos. Inmunoglobulinas van a encontrarlo así, IG con inmunoglobulina o IgS con inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta y no se hagan bola. Entonces, los anticuerpos o inmunoglobulinas son la mejor respuesta adaptativa para los gérmenes y toxinas extracelulares. Pero ojo que dice acá, extracelulares. O sea, igual, si nosotros tenemos gérmenes intracelulares, van a ser otros los mecanismos. ¿Ya? Los anticuerpos o inmunoglobulinas son para gérmenes extracelulares y para toxinas también, toxinas de los gérmenes o toxinas de cualquier otro tipo. Estos anticuerpos son producidos por los linfocitos B efectores, llamados células plasmáticas. ¿Sí? O sea, es el linfocito B cuando el linfocito B encuentra un antígeno para el cual producir anticuerpos. Se transforma, sigue siendo linfocito B, pero se transforma en algo llamado célula plasmática, que es productora de anticuerpos. La célula plasmática, como todas las células que producen bastantes proteínas, tiene un retículo endoplasmático bastante grande, bastante desarrollado, justamente para producir los anticuerpos que son proteínas. ¿Qué más tenemos acá? Dice, los anticuerpos pueden ser de membrana. Los linfocitos B tienen anticuerpos de membrana o solubles en las células plasmáticas. O sea, ahorita vamos a ver eso. Los linfocitos B tienen su receptor de membrana, son los anticuerpos. Cuando nosotros nos refiramos siempre cuando hablemos del receptor de membrana del linfocito B, estamos hablando de los anticuerpos nada más. Cuando estos receptores de membrana de los linfocitos B se desprenden y empiezan a salir hacia la sangre, se llaman anticuerpos. ¿Sí? Cuando están unidos a la membrana son los receptores del linfocito B. Bien, los anticuerpos pueden reconocer todo tipo de moléculas biológicas. Esto es una gran ventaja. Dice ahí todo tipo de moléculas biológicas. Inclusive moléculas a las que nunca hemos estado expuestos. Inclusive moléculas, ¿no?, que de la otra parte del mundo la podemos reconocer. Pero los antígenos más comunes son proteínas y carbohidratos. Complejos, obviamente, ¿no? Proteínas y carbohidratos. Ahora, los anticuerpos son muy específicos para unirse a un solo antígeno. Esto es una cosa muy interesante. Los anticuerpos no andan uniéndose a cualquier antígeno. Un anticuerpo que ha sido creado para un solo antígeno se va a unir a ese solo antígeno en la posición que ese antígeno no tiene, digamos, un epítopo para unirse al anticuerpo y no en otra posición. Por último, diremos que las vacunas exitosas son aquellas que promueven la formación de anticuerpos. La vacuna que se está buscando ahora contra el SARS-CoV-2 necesita demostrar que promueve la formación de anticuerpos. Vamos a seguir hablando más en la introducción antes de pasar al tema. El repertorio de anticuerpos, ¿a qué se llama repertorio? A un músico le decimos ¿cuál es tu repertorio? Y le estamos preguntando qué es todo lo que tú sabes tocar. ¿No? Un repertorio de anticuerpos es toda la cantidad de diferentes anticuerpos que una persona puede tener en cualquier momento. Y es de 10 a la 9. ¿eh? Esto es 10 a la 9, no es 109. 10 elevado a la 9. ¿Se imaginan el tamaño? O sea, es 1 con 9 ceros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Acá es 1.000.000. Imagínense la cantidad de anticuerpos que tienen ustedes en este momento circulando en su... No les digo que hayan esta cantidad 10 a la 9 de moléculas de anticuerpos. Les digo que hay 10 a la 9 diferentes anticuerpos con diferentes especificidades en cada momento. Entonces, si por ahí entra una bacteria o un virus,
tenemos toda esta posibilidad de que uno de estos sea específico contra ese virus y lo reconozca. Ya es una cantidad enorme. Vamos a ver más rato cómo se producen estos. Luego, los linfocitos B vírgenes. ¿Recuerdan cuando hablamos de linfocitos T vírgenes? Los vírgenes son aquellos linfocitos que no habían todavía tenido contacto con un antígeno. ¿Sí? No conocen antígeno. Los linfocitos T vírgenes solo expresan inmunoglobulinas en sus membranas. O sea, el linfocito virgen es así, el B, ¿no? Está la célula B y los anticuerpos están acá en su membrana. Sí, son sus receptores, nada más. ¿Ya? Al encontrarse con un antígeno, imagínense que acá encuentra un antígeno. ¿Sí? Este antígeno, si es reconocido por este anticuerpo de membrana, también es reconocido por este otro, porque este linfocito B solamente expresa un solo tipo repetido de receptores. Entonces, si este antígeno es reconocido por este receptor de membrana, esta inmunoglobulina, también es por este y también por todas las que yo le pueda dibujar. Entonces, cuando eso sucede, el linfocito B se convierte en una célula más grande, llamada célula plasmática. ¿Sí? Célula plasmática. Y esta célula plasmática ya sigue produciendo esas mismas inmunoglobulinas, pero ahora las produce de manera soluble. O sea que ahora pueden salir y viajar por la sangre. Esas inmunoglobulinas, en forma de letra Y. El linfocito B lo tenía, y bueno, este sigue siendo un linfocito B, pero ahora es plasmocito, ¿no? La incapacidad de producir anticuerpos existe, es muy raro, pero existe, se llama A-gamma globulinemia, esa enfermedad, A-gamma globulinemia, y predispone infecciones a repetición. Los niños que nacen con esta enfermedad pueden combatir a las bacterias y gérmenes mientras la madre lo amamanta. ¿Por qué? Porque la mamá es capaz de transferirle anticuerpos por la leche, pero una vez que deja de amamantarse, va a empezar a tener infecciones a repetición. Y una forma nosotros de ayudar a estos niños es transfundiéndole o inyectándole, ¿no? Poniéndole un medicamento que se llama gamma globulina intravenosa, que vamos a ver más adelante a qué se refiere. Bien, este es el linfocito B en reposo. Es un linfocito B virgen. Como ven ustedes, tiene anticuerpos en su membrana, que son sus receptores. Entonces ya dijimos, cuando hablemos de receptor del linfocito, estamos hablando del anticuerpo unido a la membrana del linfocito. Sí, es inmunoglobulina unida a membrana. Esta inmunoglobulina, el linfocito, puede ser de dos tipos. Puede ser inmunoglobulina D o puede ser inmunoglobulina M. ¿Ya? O sea, solamente la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M están unidas a membrana. En este segundo recuadro ven que el linfocito deja de ser linfocito virgen porque ya encuentra un antígeno, ¿no? Aquí está reconociendo un antígeno de esta bacteria. ¿Ya? Este linfocito ya existía antes de que la bacteria llegue. La bacteria llegó y el linfocito lo encontró. Obviamente, antes de que este linfocito encuentre este antígeno, muchísimos otros linfocitos pasaron por acá y probaron si sus receptores reconocían o no, y como no reconocían, se fueron. Así que este reconoce, y una vez que reconoce, el linfocito B dice que ya está estimulado, da origen a células plasmáticas o plasmocitos, ¿no? Los dos nombres, células plasmáticas o plasmocitos. Se van a acordar ustedes porque estas células plasmáticas son las que se encuentran muy incrementadas y alteradas en el mieloma múltiple, ¿no? Que es una enfermedad, una neoplasia. Bien, ¿qué hacen los plasmocitos? Producen este anticuerpo que es igualito a esta proteína de membrana, a este receptor de membrana, pero esta vez es soluble. Y este anticuerpo secretado o inmunoglobulina se va a unir a las demás bacterias que siguen entrando, o a bacterias que entran en un futuro, y lo va a bloquear. ¿Vean? Va a bloquearlo, y no solo lo va a bloquear, lo va a opsonizar también para que los macrófagos se puedan comer a esta bacteria más rápido. Entonces acá tenemos un anticuerpo en forma de letra Y. Dice, la principal función de los anticuerpos es unirse a un antígeno y activar otras funciones inmunitarias. Entonces, ahí están las funciones del anticuerpo. Primero, unirse a un antígeno. Se unen a través de esta zona. Vean esta zona que estoy marcando, ahí se unen. Y activan otras funciones inmunitarias para asegurar la destrucción. Una vez que se unieron a través de estas zonas al antígeno, esto que está en rojo son los antígenos, activan, bueno, la otra porción del anticuerpo que le permite activar las funciones efectoras es esta parte de acá.
esa parte. O sea, miren el anterior. El anticuerpo está unido a través de la zona de unión y la parte del tallito, digamos, del anticuerpo es la que activa los macrófagos para que fagociten esta bacteria. O esta zona también activa el complemento para que el complemento se active y destruya esta bacteria, ¿no? Entonces esa zona es la que activa, la que está en un rectángulo. Y vamos a poner los nombres. Esta porción de arriba que se une al antígeno, esta zona, ¿sí? Toda esa porción se llama fracción AB. ¿Por qué AB? Bueno, ¿y qué continúa en el abecedario después de la B? La C. Entonces esta otra fracción de acá se llama fracción C, ¿sí? Pero no le pusieron porque no, están en orden en el alfabeto, sino le pusieron AB y C porque AB significa antigen binding, o sea, de unión al antígeno, antigen binding. ¿Sí? Y FC es fracción cristalizable, por eso se llama C. ¿Ya? Fracción cristalizable. Esta fracción FC es la que les da la alerta a los macrófagos para que fagociten a esas bacterias o activa el complemento, ¿sí? Ahora, ¿cómo sucede eso? La mayoría de, por ejemplo, los macrófagos, acá hay un macrófago, los macrófagos van a tener un receptor para esta porción FC. Sí, un receptor. Los mastocitos también tienen receptores para FC. Entonces imagínense que esa célula no sea macrófago, sino sea un mastocito. Entonces ese mastocito va a encontrar esta función, esta porción FC de un anticuerpo que está unido al antígeno y va a empezar a secretar histamina y otros mediadores. ¿Sí? Si es un macrófago, va a fagocitar a la bacteria que esté por ahí. Entonces, los anticuerpos tienen una forma de letra Y, como dice acá, y tienen una zona que une antígenos, que es la fracción AB, y una porción efectora, que es la fracción cristalizable. Eso es muy importante que lo conozcan, ¿no? Y vamos a ver qué más nos dice sobre eso en adelante las diapositivas. Pues hay 5 tipos de inmunoglobulina. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, la E, la M y la G. Aquí están representadas. Ya vamos a decir algo de algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar por la G. La inmunoglobulina G no es la primera inmunoglobulina que se empieza a producir cuando un linfocito B encuentra un antígeno. Cuando un linfocito B encuentra un antígeno, la primera inmunoglobulina que empieza a producirse es la M, la más rápida, ¿no? La más rápida. Y como ven, la M siempre anda de 5, anda en pentámero. La más abundante en la sangre, en el plasma, es la IgG. Esta es la más abundante. Es también la más específica. La IgG se une con más fuerza al antígeno que la IgM. Entonces, el linfocito primero empieza a producir inmunoglobulina M, que se une bien al antígeno, pero no se une tan bien como la G. Por eso que necesita ir de 5 en 5, para que se unan a diferentes partes de la bacteria. Por ejemplo, en el mismo antígeno, la bacteria tiene repeticiones del antígeno en su pared celular, por ejemplo, y al unirse 10 lugares, entonces se une mejor. En cambio, la IgG se une con más fuerza, no necesita ir de A5 ni de 2. Luego, ¿qué más? Tenemos la IgE, ¿no? Que es producida en respuesta a parásitos y que también está implicada en las alergias. Ya cuando hay una respuesta inmunitaria a parásitos se produce IgE. Esta IgE puede hacer que se desgranulen los mastocitos, ¿no? Cuando esto ya reconoce un antígeno. La IgD que está acá solamente es de membrana, así que esa no se le encuentra en la sangre, o se puede encontrar muy escaso porque algunas se pueden separar de la membrana y salir, pero no tiene función efectora, así que es la más escasa en el plasma o en la sangre. Y la inmunoglobulina A que ustedes ven acá va de A2, y esta es la principal inmunoglobulina de las mucosas y de las secreciones, del moco, ¿no? de la saliva, por ejemplo. Y es abundante. En la sangre no es tan abundante, pero en las secreciones es súper abundante. Y permite pues neutralizar bacterias, neutralizar virus, neutralizar toxinas en las mucosas. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo es la estructura de una inmunoglobulina. Un anticuerpo tiene cadenas ligeras y cadenas pesadas. ¿Ya? Las cadenas pesadas, ustedes ven acá de nuevo el anticuerpo, son las cadenas que están dibujadas en color verde. Cadena pesada, ¿vean? La cadena pesada entonces incluye la
fracción FC, o el extremo C, que es C significa constante también, ¿no? El extremo constante, y o extremo carboxilo, y acá el extremo N, o amino. Pero miren algo, la cadena pesada es grande. Por sí sola ya las dos cadenas pesadas forman una letra y tienen una zona que es una zona de bisagra con un enlace disulfuro. Sí, esta zona de bisagra hace que estos bracitos puedan abrirse un poquito o cerrarse un poco. Depende, eso sobre todo es importante en inmunoglobulina G. Y además de estas cadenas pesadas tienen las cadenas ligeras que están en amarillo. ¿Ya? La cadena ligera. Entonces tenemos dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras conforman un anticuerpo o inmunoglobulina. A las cadenas pesadas se le llaman cadenas H, ¿no? Por height en inglés, y light, la L de ligeras, ¿no? Cadenas ligeras o L, light. Y están unidas aquí por enlace disulfuro, y acá también hay enlace disulfuro entre la cadena pesada y ligera. Aquí, como ustedes ven, hay unos carbohidratos que muchas veces no lo vamos a representar, pero ustedes se van a acordar que está ahí. Y este carbohidrato sirve para darle más estabilidad a esta zona de bisagra y evitar que sea degradada por enzimas. Ya saben nuevamente que la porción que se une a los antígenos es esta porción de acá, ¿no? Esta porción. Pero miren, vamos a avanzar, vamos a decir algo más todavía. Que todo anticuerpo tiene porciones variables y porciones constantes. La porción variable es a partir de esta línea de acá, hacia allá, y la porción variable igual acá, a partir de esta línea de acá, hacia adelante son las porciones variables. ¿Sí? Porciones variables. Y todo lo que está debajo de eso son las porciones constantes. ¿Y por qué digo variable y constante? Porque esta zona más distal, ¿no? Los extremos de los brazos, es la que se une a los antígenos y es la zona que más varía de anticuerpo en anticuerpo, cambia. Podemos tener dos inmunoglobulinas G, pero esta zona casi siempre es diferente entre las dos inmunoglobulinas G, si son producidas contra diferentes antígenos. En cambio, la porción constante de acá abajo no va a tener mucha variación. ¿Sí? La porción constante y la porción variable. Y vamos a ver más adelante que esta porción variable todavía va a tener una porción hipervariable que está aquí, en la puntita. Hipervariable, que es mucho más variable todavía. Ya de eso depende que varíe, pues, y tener los 10 a la 9 tipos de anticuerpos posibles. Aquí está, las porciones variables y constantes, ¿no? El anticuerpo ahora ya no está dibujado con cadenas pesadas y ligeras, sino con fracción o región variable acá en rojo y región constante en azul. Entonces ya sabemos que el sitio de unión al antígeno es en las regiones variables, ¿sí? Entonces, los lugares donde se une el antígeno son las regiones variables. Y específicamente podemos decir que el sitio de unión al antígeno, toda esta zona, está compuesta por la región variable de una cadena pesada, de esta, más la región variable de una cadena ligera. ¿Sí? Eso creo que viene en el test. La porción variable de una cadena pesada, la cadena pesada es todo esto, y la porción variable de una cadena ligera, que es esta. La cadena ligera tiene su porción variable y su porción constante. La cadena pesada tiene su porción variable o su región variable y su región constante. ¿Ya? Entonces, la cadena variable es la del extremo N-terminal, ¿no? Acá miren, en el anterior dice extremo N-terminal, en extremo amino, y este es el extremo C o extremo ácido carboxilo de una proteína. Entonces ahí tiene. Ahora vamos a hablar de los dominios de inmunoglobulina. Si volvemos al gráfico anterior, cada rectángulo que está acá dibujado en rojo o en azul es un dominio de inmunoglobulina. Cada uno de estos rectángulos es un dominio. Entonces yo puedo decir que esta inmunoglobulina que tenemos acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dominios. ¿Sí? De los 12 dominios, tiene 4 más 4, 8 dominios constantes, 8 dominios de cadena pesada y 4 dominios de cadena ligera. ¿Sí? Entonces, esos son los dominios. Ahora, cada uno de estos dominios se llama dominio de inmunoglobulina en realidad. Son los dominios, son 12 dominios de inmunoglobulina. Son más o menos así. Acá hay un dominio de inmunoglobulina, acá hay otro, acá hay otro. Es otra forma de expresar la misma inmunoglobulina, ¿no? Y ven que en cada dominio hay uniones disulfuro también. ¿Sí?
¿no? Formando unas horquillas. ¿Ya? Entonces, todas las moléculas del sistema inmune que tengan este tipo de repeticiones, este tipo de dominios, se van a llamar moléculas de la superfamilia de inmunoglobulinas. Pues no solamente son los anticuerpos de la superfamilia, sino el receptor del linfocito D también pertenece a esto, que ya lo vamos a ver en otra clase. Y el complejo mayor de histocompatibilidad también pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas. Este es un dominio. Si yo agarro, por ejemplo, este pedacito de acá, cualquiera, ¿no? Puedo agarrar este y lo expando y lo veo de otra forma, es este dominio de acá. Ya, entonces, ¿cómo es este dominio? Son dos pliegues, ¿no? Es como tener yo tuviera una serpentina, ¿no? Y tengo acá dos pliegues, uno acá arriba y uno acá abajo tiene 4 y acá arriba tiene 3. La cosa es que es como se forman como dos sábanas, si ustedes se dan cuenta, voy a dibujarlo mejor. Se forman como que acá fuera una sábana, ¿no? Y acá fuera otra, ¿no? Sí. Y las dos están unidas en medio con enlace disulfuro, que es este de acá. Entonces, ¿cómo puedo imaginarme mejor esto? Hay una forma de imaginarse eso, que es, yo agarro un pan, ¿ya? Lo corto en la mitad, ya tengo las dos tapas del pan, una acá arriba y una acá abajo, ¿sí? Le echo mantequilla al medio, a las dos tapas, entonces yo tengo estas zonas que son como pegajosas, así que los dominios se mantienen pegados, y para que no se abra ese pan, le pongo un mondadientes y lo atravieso. Entonces, ese es un dominio de inmunoglobulina. Dos hojas beta, ¿no? O dos partes de pliegue beta de proteína, con los aminoácidos hidrofóbicos hacia el centro, que se atraen, y un enlace disulfuro, que es este de acá, que es como el mondadiente, ¿no? Esta es otra forma de representar los dominios de inmunoglobulina. Ahora, vamos a ver más adelante que ese dominio tiene unas cositas acá que vamos a ver. Bien, entonces hace un rato hemos hablado de la fracción AB y la fracción C. FAB era toda esta zona de acá adelante, ¿sí? Antigen binding, y la fracción C era toda esta parte de acá atrás. ¿De dónde nace esto? Si yo escindo o en el laboratorio someto estos anticuerpos a una proteasa, las proteasas puede ser la papaína, por ejemplo, de la papaya, ¿no? La papaína, ahí pongo anticuerpos, entonces esa enzima llamada papaína corta donde están viendo ustedes las tijeras y produce estos factores. Entonces cuando escindo un anticuerpo con una proteasa, yo obtengo las dos porciones llamadas fracción AB y la porción llamada fracción C, ¿sí? He cortado, eso es lo que obtengo. Ahora, cuando se hizo esto por primera vez, ¿no? Cuando los investigadores hicieron esto por primera vez y cortaron el anticuerpo, se dieron cuenta que estas fracciones de acá, si las ponían junto con antígenos, seguían uniéndose a los antígenos, ¿sí? Pueden seguir uniéndose. Y que esta porción de acá se cristalizaba en unos cristales sólidos. Y es por eso que les llamaron a esta porción fracción de unión al antígeno, o fraction of antigen binding, ¿no? Fracción de unión al antígeno, estos bracitos, y esta era la fracción cristalizable. Y eso es el motivo de su nombre. Son flexibles, pueden estar así rectas, pueden estar abiertas o más separadas. Y otra cosa que ustedes están viendo en este gráfico es importante, es que una misma bacteria, una bacteria no va a tener un solo antígeno, una bacteria puede tener cientos o miles de antígenos diferentes en su superficie y en su interior también. Entonces ustedes están viendo acá 3 anticuerpos, que son IgG los 3, pero los 3 tienen especificidad para diferentes antígenos. ¿Vean? Aquí triangulito, aquí rectángulo y aquí redondito. O sea que hay 3 anticuerpos diferentes. Entonces, cuando una bacteria sea reconocida por el sistema inmune, no va a salir un solo anticuerpo a opsonizarla, van a salir diferentes tipos de anticuerpos para diferentes antígenos de la bacteria y lo van a opsonizar. ¿Ya? O sea que, por ejemplo, si yo hablo del COVID, no se va a producir un solo anticuerpo contra el COVID, se van a producir muchos. De repente el que yo puedo verificar en las pruebas rápidas sea un tipo nada más, pero hay otra persona que no produce este tipo y produce otro, si no puede ser visto eso en las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, así, ya esto sucede. Cada uno de estos anticuerpos han sido creados por un linfocito B diferente.
un linfocito B diferente, por ejemplo, un linfocito B, se ha encontrado con este anticuerpo redondito y ha dado origen a un grupo de células plasmáticas, ¿sí? Un grupo que solamente producen todas este mismo anticuerpo, que se une al antígeno redondito. Por acá abajo ha pasado lo mismo. Se ha dado origen a un montón de células plasmáticas que solo producen este anticuerpo. ¿Ya? ¿Eso qué nos acerca? Nos acerca a decir que estas células plasmáticas de acá arriba son clones, todititos son idénticos, son clones. Estas otras células son clones entre ellos también. ¿Sí? Así que este anticuerpo de acá, todos los tipos de anticuerpo rectángulo que se produzcan son anticuerpos monoclonales, porque han salido de esta misma clona. Y estos otros anticuerpos que se unen al antígeno redondito también son otro tipo de anticuerpo monoclonal que han salido de este clon, de acá, de estos, cualquiera de estos clones. Y si yo agarro los tres, digo, tengo tres anticuerpos monoclonales, entonces en conjunto les llamaré anticuerpos policlonales, porque son de diferentes clones. Acá hay un clon, otro clon y acá otro clon, y pueden haber más todavía, ¿no? La IgM anda en manadas de 5, en grupo de 5. Ahí está la IgM. Andan en 5 y unidos por una zona acá, mediante un polipéptido llamado cadena J, ¿no? Esta zona que los une se llama cadena J, y ahí están unidos. Entonces la IgM son los primeros en aparecer en el plasma o en la sangre, tras una infección. La inmunoglobulina A anda de a 2, ya está acá, y aparece en las secreciones, ya hemos mencionado eso, solo estas diapositivas son para nuevamente mencionar. La inmunoglobulina D solo es de membrana, acá está la D, solo es receptora de membrana, y la M también solo es receptora de membrana. ¿Ya? Entonces, cuando este linfocito B reconozca un antígeno, por ejemplo acá, reconoce este antígeno, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Va a dejar de producir, ¿sí? Va a hacer un cambio, va a dejar de producir la D, va a empezar a producir solamente la M al inicio, y va a empezar solamente a secretar M al inicio, ¿sí? M, solamente M. Y después, cuando pase el tiempo, va a volverse más específico y va a empezar a secretar G, ¿sí? Solamente inmunoglobulina G. Entonces, por eso les decía, la inmunoglobulina M es temprana y la inmunoglobulina G después. Estos cambios de inmunoglobulina D, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, o si no, de inmunoglobulina M de frente acá y acá, se llama cambio de clase, cambio de isotipo. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El cambio de isotipo. Entonces, los 5 isotipos de clase de cadenas pesadas, ya saben, la inmunoglobulina G, la M, la D, la A y la E. ¿Y por qué se llaman así? Se llaman porque su cadena pesada, esta cadena pesada de acá, ¿sí? De cada uno, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, la cadena pesada de inmunoglobulina G se llama gamma, ¿no? La G y la letra G en griego. La cadena pesada de la inmunoglobulina M se llama mu, que es la M en griego. De la D se llama delta, que es la D en griego. De la A se llama alfa, que es la A en griego. Y de la E se llama epsilon, que es la E en griego. ¿Ya? Entonces, pero estos son las cadenas pesadas. La cadena gamma, mu, etcétera, ¿no? Y acá están las cadenas ligeras, es otro cantar. Entonces, los 5 isotipos dependen de las cadenas pesadas. Si yo te digo que una inmunoglobulina tiene cadena delta, entonces se trata de una inmunoglobulina D. Si tiene cadena pesada epsilon, se trata de una inmunoglobulina E. Si tiene cadena pesada gamma, se trata de una inmunoglobulina G. ¿Ya? Esos son los 5 isotipos o clases de cadenas pesadas. La pesada, recuerden que la pesada, por ejemplo, es, todo esto es una pesada, ¿no? Todo eso es una pesada, todo eso. ¿Ya? Sí, todo esto. Y las ligeras son las que están ahí al costadito. Esta es una ligera, esta es otra ligera. Ahora, hablemos de las ligeras. Hay 2 isotipos de cadenas ligeras. Kappa y lambda. ¿Ya? Sí, kappa y lambda. En griego también. Y una inmunoglobulina de un tipo o solamente tiene kappa o solamente tiene lambda. O sea, un linfocito B cuando produce inmunoglobulina, sus inmunoglobulinas pueden ser IgG, IgM, pero solamente si ya combino ser IgG, solamente todas las cadenas ligeras van a ser kappa o lambda, pero no las dos. No puede haber
kappa y lambda de una misma especificidad en los anticuerpos de un mismo clon. Ahora vamos a hablar de los dominios variables y los dominios constantes. Ya hemos hablado de eso hace un rato, ¿no? Los dominios variables son estas porciones más extremas de los bracitos, los variables. Tenemos un variable de la cadena pesada y un variable de la cadena ligera. ¿Sí? La zona que reconoce el anticuerpo está formado por una región un dominio variable de cadena pesada más un dominio variable de cadena ligera. Y todos los demás son constantes. Acá tenemos, ¿ven? Y se empiezan a enumerar desde la zona de unión al antígeno. Por ejemplo, tenemos variable, H significa variable de la cadena pesada, de Hay, ¿no? Variable de la cadena pesada, constante de la cadena pesada número 1, constante de la cadena pesada número 2 en azul y constante de la cadena pesada número 3. ¿Sí? Y en la cadena ligera tenemos variable de la cadena ligera y constante de la cadena ligera. Facilito. Ahora, dentro de las regiones variables hay regiones hipervariables. O sea, en esta zona, estas dos son regiones variables. Acá, en la zona distal hay regiones hipervariables, que son más variables. Esas regiones hipervariables son las que se unen finalmente a los antígenos. Y hay 3 regiones hipervariables en la región variable, ¿no?, del extremo de cada cadena pesada y cada cadena ligera. O sea, miren, voy a dibujar solo la parte distal, ¿ya? Imagínense que esta es la parte variable de una cadena pesada y de una cadena ligera. Variable, ¿no? Entonces, sería variable de la cadena pesada, que sería variable de la cadena ligera. Obviamente para acá sigue el anticuerpo todavía, ¿ya? Para acá. Estoy dibujando solo el extremo. Cada una de estas tiene una región hipervariable. Se tiene acá, imagínense 3 dedos de guante. 1, 2, 3. Y este otro también 3 dedos de guante. 1, 2, 3. Esas regiones que yo he dibujado como dedos de guante son las regiones hipervariables, ¿ya? Entonces, se llaman regiones determinantes de complementariedad o CDR. Entonces, yo tengo de la cadena pesada tengo CDR1, CDR2, CDR3. Y de la cadena ligera tengo igual CDR1, CDR2, CDR3. Esas son las regiones determinantes de complementariedad o son las que finalmente se unen al antígeno. O sea, finalmente estos dedos de guante son los que se van a unir al antígeno. Eso es la región hipervariable. Y se llama hipervariable porque es recontravariable. Tiene que encontrar un montón de antígenos y así que es súper variable. Así que como dice acá, hay 3 en la región HB y de la pesada y la ligera, o sea que en cada brazo hay 6 regiones hipervariables. 3 acá, 6. Vamos a ver, y miren, estas son las regiones hipervariables. Acá de nuevo, ¿no? Está el bracito, la región variable, y de esta cadena que es la ligera, vemos en rojito la región hipervariable. Y aquí está el dominio de inmunoglobulina que habíamos descrito y están las 3 regiones hipervariables en rojo, que son como asas de dedo de guante, ¿ve? Sí. O CDR, ¿no? ¿Qué significa CDR? De nuevo, determinante de complementariedad. Ahí está. 1, 2 y 3. Y cuando se ve acá la variación de ellos, vemos que, por ejemplo, tenemos CDR1, CDR2, CDR3, ¿no? Y estas son las demás porciones en amarillo. Las demás porciones, la altura es el nivel de variación entre inmunoglobulina e inmunoglobulina. Las porciones en amarillo tienen esta variación entre inmunoglobulinas y las rojas son mucho más variables, por eso se llaman hipervariables. O sea, hay una gran, digamos, reemplazo de aminoácidos acá para que se vuelvan súper variables y puedan reconocer una gran cantidad de antígenos. Ahora vamos a hablar de la unión con el antígeno. La parte del antígeno que se une al anticuerpo se llama epítopo. Ustedes ya saben eso. O también determinante antigénico. Eso hemos visto en la primera clase. O sea, si yo tengo un antígeno grande acá, pero solo esta porción del antígeno se une al anticuerpo, esta porción en triángulo que he dibujado, ¿sí? Todo esto es un antígeno, pero esta porción es el epítopo, porque en esa zona se une al anticuerpo. ¿Sí? Entonces la parte del antígeno que se une al anticuerpo se llama epítopo o determinante antigénico. Los epítopos más comunes son porciones de proteínas, o sea, un pedazo de proteína, acá un polipéptido, o carbohidratos.
Miren, a su vez, esto que yo he dibujado no es una bacteria completa, eso es un antígeno. Ahora, la bacteria puede estar así, ¿no? Así, y esa es una molécula de su membrana de la bacteria. Y tiene un epítopo ahí, una cosita chiquita que es reconocida por el anticuerpo. ¿Ya? ¿Qué más? Los antígenos que tienen varios epítopos se llaman multivalentes. Miren, puede tener varios epítopos de este antígeno y pueden tener el mismo epítopo repetido o diferentes epítopos. O sea, si este, por ejemplo, tiene varios acá, ¿no? Se llama multivalente, varios epítopos, ¿no? Vamos a verlo eso con un gráfico bien bonito que viene. A continuación, acá está. Este antígeno de la izquierda es un antígeno que tiene 1, 2, 3 y 4 epítopos diferentes con zonas de unión, obviamente, epítopos para diferentes anticuerpos de diferentes especificidades. Este es un antígeno multivalente con diferentes epítopos. Este también es un antígeno multivalente, pero con un mismo epítopo repetido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Facilito. Bueno, ¿qué más? Dice, las zonas del anticuerpo que se unen a los antígenos tienen diferentes formas tridimensionales. Acá ya estamos viendo, ¿no? Algunos son redonditos, otros son rectangulares, otros son de diferentes formas. La zona del anticuerpo que se une a los antígenos tiene diferentes formas tridimensionales que se ajustan exactamente al epítopo. Vean, se ajusta exactamente al epítopo, ¿sí? Como una llave y su cerradura. Se forman uniones no covalentes entre el antígeno y el anticuerpo. Estas uniones que se forman acá son uniones no covalentes, estas. Son uniones no covalentes. O sea, ustedes saben que una unión covalente se define porque las dos moléculas que se unen comparten electrones. Y es fuerte. En cambio, una unión no covalente no comparte electrones, solamente hay una atracción, ¿sí? Puede ser que en esta zona haya cargas negativas y acá positivas y se atraen y ahí se quedan unidos, ¿sí? Entonces son uniones no covalentes. En el caso que un antígeno sea un polipéptido, el epítopo puede ser lineal, que es una sucesión de aminoácidos, o discontinuo. Vamos a ver esto acá. Esto de acá abajo. Un epítopo lineal quiere decir, este es el antígeno. Un antígeno proteico, acá aparece una cuenta de rosario, ¿no? Un rosario con sus cuentas. Entonces, cuando el antígeno es lineal, el anticuerpo es capaz de reconocer uno así, en forma lineal, ¿se dan cuenta? Seguido un aminoácido seguido del otro. Este es un antígeno proteico con un epítopo lineal. Este es un antígeno proteico con un epítopo discontinuo. Vean, este rojito no está al costado del otro rojito, sino que está al otro lado, más allá en la misma cadena. ¿Qué pasa? Si yo esta proteína de acá la desnaturalizo, o sea, la estiro, ¿no? Como si agarro yo esto y lo estiro, este anticuerpo ya no puede reconocer esta proteína, porque ya los dos, este epítopo está separado, ya, estirado. En cambio, si yo estiro esta proteína, este anticuerpo puede seguir reconociendo esta proteína, porque acá es lineal, ¿sí? No se van a separar esos tres rojitos, en cambio estos dos rojitos sí se van a separar. Y acá arriba tenemos cómo se ajusta esta porción de reconocimiento, se ajusta exactamente al antígeno. El antígeno puede entrar en forma de bolsillo, en forma de surco, ¿no? En forma de digamos un plano más achatado, e inclusive en algunos casos el antígeno es el que tiene el bolsillo y el anticuerpo es el que se protruye hacia adentro del antígeno. Lo que dice, los mejores anticuerpos además son los que se unen con fuerza al antígeno y no lo sueltan. Un buen anticuerpo es aquel que se une con mucha fuerza a este antígeno y no lo va a soltar. Ya sabemos cómo son estos epítopos lineales o discontinuos. Ahí tienen, por ejemplo, representaciones, ¿no? De cómo el anticuerpo se está uniendo al epítopo, ¿no? Algunos aptenos o epítopos, ¿no? Se unen en un bolsillo. Por ejemplo, la vitamina K puede ser reconocida de esta manera. Algunos antígenos más grandes se unen en un surco. Por ejemplo, epítopos lineales. Este epítopo lineal se une en un surco. Y hay otros que tienen superficie extendida. ¿Ya? La fuerza de unión a los antígenos. Ya hemos dicho que un anticuerpo es mejor cuando se une más fuerte a un antígeno. Acá tenemos la superficie de una bacteria o de un virus y tenemos un solo tipo de antígeno, ¿sí? Antígeno, dice, la valencia de la interacción. Acá tenemos un anticuerpo que se une con un solo bracito, entonces la interacción es monovalente, un solo bracito, ¿no? La avidez de la interacción, o sea, la fuerza de unión es baja. Acá tenemos otra inmunoglobulina G, pero que se une con los dos brazos.
La valencia de la interacción, como es con los dos, es bivalente y la fuerza es alta. Pero miren la inmunoglobulina M, que anda de A5, se une con 10 zonas de unión al antígeno, es una unión de valencia polivalente y tiene una fuerza muy alta. ¿Ya? Si cada inmunoglobulina M por sí sola tiene una fuerza pequeña, moderada, pero cuando se une así, toda una forma de araña, la fuerza ya es mucho más alta. ¿No? Por eso es que andan de 5 para unirse mejor, porque si andarían de 1 nomás, se unen y se podrían hasta separar del antígeno y no tendría chiste. Ahora vamos a hablar un poco de los anticuerpos monoclonales. Ya hemos avanzado un poco hace un rato y les he dicho que eran los anticuerpos monoclonales, pero aquí vamos a definirlos mejor. Cada plasmocito, de cada célula plasmática, ya saben que las células plasmáticas o plasmocitos producen anticuerpos, o sea, un plasmocito es una célula B madura. Cada plasmocito produce un solo tipo de inmunoglobulina, eso ya sabemos, ya hemos dicho, de una sola especificidad. Y todas las células derivadas del mismo linfocito producen el mismo anticuerpo. Es lo mismo que hemos dicho hace un rato. Un linfocito B crea clones de sí mismo. Si este linfocito B, una vez que reconoció al antígeno, crea clones de sí mismo. Varios linfocitos B que son clones. Alguno de estos linfocitos B se terminará convirtiendo en células plasmáticas, los linfocitos B efectores. Otros se terminarán convirtiendo en linfocitos B memoria, que después van a volver a regenerar o van a volver a activarse, ¿no? Bien, estos anticuerpos, así, que son de un solo tipo, se llama, bueno, ¿dónde está? No, estos anticuerpos se llaman policlonales porque proceden de varios clones. Acá a la izquierda ven anticuerpos policlonales, ¿no? De diferentes clones, con diferentes colores. Cuando nos referimos a un solo tipo de anticuerpo, como al lado derecho, acá los azules, con una misma especificidad y que derivan de un solo linfocito B, hablamos de monoclonal. Esos anticuerpos monoclonales, estamos repitiendo lo que ya dijimos. Entonces, el mieloma múltiple es una enfermedad en la cual se producen anticuerpos monoclonales. Es un cáncer. Es un cáncer en el que este linfocito B que yo he dibujado acá, ¿no?, le dio algo y estas células plasmáticas se transformaron en células neoplásicas. Entonces, las neoplasias de células plasmáticas tienen su origen en un solo linfocito B. Son hijas de un solo linfocito B alterado, que se reproduce sin control y crea clones de sí mismo. Estos clones solo pueden producir un tipo de inmunoglobulina, un solo tipo. Aunque normalmente esta inmunoglobulina no está dirigida contra ningún antígeno, se les da por producir inmunoglobulinas que no tienen ninguna función, salvo de producir enfermedad, ¿no? Algunas células de mieloma múltiple o algunos tipos de mieloma múltiple en algunas personas no producen inmunoglobulinas completas, sino solamente cadenas pesadas o ligeras. Y ahí tenemos que pueden ser enfermedad de cadenas pesadas o enfermedad de cadenas ligeras. Y esto de acá voy a subrayar. Estas células plasmáticas, estas células de cáncer del mieloma son inmortales, ya que son un cáncer. Son inmortales, ¿sí? Han activado ciertos genes de la inmortalidad, como todos los tipos de cáncer activan genes de inmortalidad. Y pueden vivir indefinidamente si el medio es adecuado. Si tienen comida, o sea, si están dentro de nuestro cuerpo con comida y eso, viven, se reproducen y nos podrían llenar de sus células hasta que nos maten. Proteinograma electroforético. Vean, esto es un agar de celulosa, ¿no? Esto es una forma de estudiar las proteínas. Ustedes se acordarán que de repente en la universidad han hecho este experimento o lo han leído en los libros. Yo pongo una lámina, voy a dibujar acá, una lámina de celulosa, ¿ya?, sobre un gel, ¿sí? Y luego en ese gel pongo dos extremos y acá pongo un extremo positivo y acá pongo un extremo negativo. O sea, que quiere decir que le pongo dos electrodos, ¿no? Le pongo electricidad, pues, carga positiva y negativa a ambos lados. Y acá yo he hecho un poco de mi solución que contiene proteínas, lo he hecho ahí. O al otro lado le dejo. Bueno, ahí está bien. ¿Qué va a pasar? Lo dejo toda la noche y las proteínas van a empezar a migrar, van a empezar a moverse, ¿sí? La albúmina, que es la que tiene más carga negativa, se va a mover con más fuerza y más velocidad y se va a quedar acá bien pegado al cátodo, ¿no?, al lado positivo. Y las que tienen menos carga positiva se van a ir quedando acá atrás. Y van a dibujar, ¿qué cosa? Van a dibujar esto que vemos acá, ¿no?, el proteinograma electroforético. Cuando una computadora lo traslada a curvas, te da esto de acá.
Esto. Entonces el proteinómetro electroforético es este dibujo que te dice la altura representa la cantidad de proteínas. Acá, por ejemplo, en una persona normal, la albúmina es la más abundante, y luego le siguen, después de las albúminas, le siguen las porciones globulinas, ¿no? Las porciones globulares. Digamos, con porción alfa 1, porción alfa 2, porción beta y porción gamma, ¿no? Las letras del abecedario en griego, alfa, beta, gamma. No se confundan con las cadenas pesadas. Esto no tiene nada que ver con las cadenas pesadas. Solamente es de acuerdo a cómo van apareciendo. ¿Dónde están los anticuerpos o las inmunoglobulinas? La mayoría se concentra en esta zona. Y algunos cuantos llegan hasta esta zona. Ahí abajo estaría dibujado los inmunoglobulinas o los anticuerpos. Y como los investigadores al inicio se dieron cuenta que la mayoría de los anticuerpos estaban en la porción gamma, como la mayoría estaba en porción gamma, entonces llamaron a los anticuerpos gamma globulinas. Por eso que los anticuerpos también son llamados gamma globulinas, ¿sí? Por la porción gamma. Aquí está normal y vean que acá están los anticuerpos policlonales, por eso la porción gamma es ancha. En el mieloma hay un solo anticuerpo monoclonal, hay también los anticuerpos policlonales, pero hay un monoclonal que se produce pero a grandes cantidades, y aquí lo tienen, es el pico monoclonal M, ¿no? Este es el pico monoclonal, produce un solo anticuerpo monoclonal. Bien, entonces, ¿qué han hecho los investigadores? Y esto es un gran paso en la ciencia. Han dicho, perfecto, si la célula del mieloma múltiple es inmortal y puede producir indefinidamente anticuerpos, ¿qué les parece si yo le digo a esta célula del mieloma que me produzca unos anticuerpos que sirvan, que sean efectivos, que me sirvan contra bacterias, contra virus o contra el cáncer? Y de esa manera se fabrican células monoclonales en laboratorio. Perdón, anticuerpos monoclonales. ¿Cómo se hace? Miren, yo agarro estos linfocitos de ratón que ya empiezan a producir anticuerpos. Son linfocitos B que han reconocido antígenos y están produciendo anticuerpos de diferentes especificidades. Y lo que hago es los fusiono con célula de mieloma. ¿Para qué? Para que obtengan la inmortalidad de la célula de mieloma y la especificidad de estos linfocitos. Los fusiono en un medio de cultivo adecuado, con unas sustancias adecuadas, y aquí están las células fusionadas. Ya son mitad mieloma y mitad células B. Y están produciendo ya sus anticuerpos. Luego, yo voy a seleccionar acá, ¿no? El que yo quiero, se selecciona las células del hibridoma. Este ya es un hibridoma, son hibridomas estos. Selecciono las células de hibridoma específicas para el antígeno que yo quiero. Yo quiero estas amarillas nada más. Las selecciono y las crío y ahí las tengo cultivadas. Si ustedes logran hacer esto y encontrar una célula que pueda producir un anticuerpo monoclonal y se pueda volver a reproducir y seguir produciendo indefinidamente, lo único que han hecho es han descubierto una mina de oro y se han hecho millonarios, porque podrían producir anticuerpos monoclonales para tratar una enfermedad. Eso es precisamente lo que se hace. Miren, los anticuerpos monoclonales obtenidos pueden usarse para tratar enfermedades, también pueden usarse como antitoxinas. Por ejemplo, la toxina botulínica, entonces le pongo anticuerpos contra la toxina botulínica, ¿no? Anticuerpos monoclonales a una persona, o para realizar pruebas de laboratorio, investigación, etc. Este video que les voy a mostrar a continuación habla de los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Está en inglés, pero vamos a tratar de traducirlo un poquito. Ahí van a ver que están, ¿dónde está? Se me cerró, pero acá está. Este es el primero, anticuerpos monoclonales. Voy a ir parando para ir explicándoles, ¿ya? Porque está en inglés, los que lo pueden entender, de repente se escucha, de repente no, pero ahí vamos. Dice que la medicina moderna tiene un impresionante arsenal para tratar el cáncer. Dentro de nuestras principales armas están estas proteínas, que son anticuerpos monoclonales, ya los conocen. Nuestro sistema inmune produce sus propios anticuerpos. Ahí están los linfocitos B, plasma cell, miren, ¿ve? Plasma cell, produciendo sus anticuerpos policlonales, ¿sí? De diferentes colores. Dice que son de diferentes
variación, millones de diferentes anticuerpos que cada uno de ellos une a un solo antígeno, como toxinas, bacterias o virus. Cuando se unen a su objetivo, mandan una señal por la porción FC, ¿no? Porción AB, porción FC, que dice, cómanme, ¿no? Entonces ya lo marco para que venga el fagocito y se lo destruya este. Y ahí está el macrófago, ven ustedes, macrófago, ¿eh? Fagocita, y está yendo a fagocitarlo ya. En los 70, los científicos vieron cómo producir, junto, como lo habíamos explicado, células de mieloma y linfocitos B, anticuerpos monoclonales. Puedes producir anticuerpos monoclonales contra cualquier cosa. Por ejemplo, ahí dice también contra el cáncer. Estas células son las células mutadas. Aquí están las células normales, las mutadas, y van a ver que las mutadas se van reproduciendo, y van a ver en este video que viene el linfocito citotóxico que se parece al natural killer y las va a matar, las va a inducir a apoptosis. Ahí está, ¿ves? CTL, linfocito citotóxico, linfocito T citotóxico. Y fíjense en algo en este linfocito que tiene una palanquita que se llama PD1. Este PD1 es una palanquita o es un receptor que puede activar o desactivar, básicamente desactivar a este linfocito, ¿no? Ahí está, lo reconoció y le induce a la apoptosis. Pero ahora miren cómo esta célula de cáncer se va a defender bloqueando justamente este receptor, miren, ¿eh? Dice, si es muy entusiasta, el sistema inmune podría dañarnos a nosotros mismos. Afortunadamente, para que no suceda todo esto, las células, los linfocitos citotóxicos pueden ser apagados. Lo malo es que las células cancerígenas pueden explotar esa habilidad de apagar al linfocito T. ¿Ya? Así que ahí es donde van a venir los anticuerpos monoclonales. Se puede crear anticuerpos monoclonales para estimular, o mejor dicho, para inhibir que se apague este PD1 o para inhibir las moléculas del cáncer que podrían apagar este PD1. ¿Vean? Esta es solo una forma como los anticuerpos monoclonales pueden ser usados en cáncer, por ejemplo. Se puede convertir en una de nuestras principales armas contra el cáncer. Ya, entonces vamos a seguir. Es una de las cosas para que sirven los anticuerpos monoclonales para tratar enfermedades. Hay una aplicación que se llama citometría de flujo. En la citometría de flujo, de lo que se trata es de separar a las células, a los linfocitos o a los leucocitos de acuerdo a sus proteínas de membrana. Por ejemplo, yo pongo acá a todos una muestra de sangre de un paciente, ¿no? Acá está un montón de linfocitos, leucocitos y lo que sea,
Pero cada linfocito o leucocito puede tener una proteína en su superficie que lo distingue. Por ejemplo, los linfocitos B tienen una proteína en su superficie llamada CD19, que es específico de los linfocitos B. Cuando el linfocito B se activa, además del CD19, tiene algo llamado CD20. Entonces, pero el linfocito de por sí tiene CD19, podría tener también CD20. Y cuando se vuelve célula plasmática productora de anticuerpos, ya no tiene CD20, desaparece su CD20. ¿Ya? Esto es importante para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, miren, lo que yo creo es, acá han creado anticuerpos monoclonales, estos en amarillo son los anticuerpos monoclonales, y se dan cuenta que están llevando una banderita de un color. Estos llevan un color rojo, y estos llevan un color amarillo. Esas banderitas son fluorescencia, diferentes digamos, intensidades de fluorescencia. Lo que se hace es, se le pone a esta muestra de sangre del paciente estos anticuerpos monoclonales de los que yo quiero reconocer. Por ejemplo, algunos se unirán a estos linfocitos, otros a estos. Luego se hace pasar por un espacio, uno por uno los linfocitos, obviamente pasan rápido, y acá hay un láser detector. El láser detector va a detectar el nivel de fluorescencia de cada uno de ellos y los va a ir separando, ¿no? O sea, no los va a separar en realidad, pero los va a contar. Va a decir, tantos hay de esta fluorescencia, tantos de la otra. Y nos va a dar esta gráfica, miren. Por ejemplo, aquí yo tengo células y veo la cantidad de receptores del linfocito T, T-cell receptor, ¿ya? Acá también tengo, miren, tengo un gráfico donde yo tengo a este lado, se agrupan a la derecha la cantidad de linfocitos de acá que tenían muchos receptores de células T. Si tienen receptores de células T, estos son linfocitos T. A este lado, los que tenían inmunoglobulina M de membrana, ¿sí? Como receptor. Y los que tienen inmunoglobulina M son solamente los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos T no tienen inmunoglobulina M en la membrana, así que lo puedo separar. Y acá me dice que este paciente en esta muestra tiene el 60% de sus linfocitos son inmunoglobulina M y el 31%, perdón, son linfocitos B y el 31% son linfocitos T. Y yo puedo hacer esto para casi cualquier tipo de célula y puedo separarlo. Esto es súper importante cuando se hace el diagnóstico de leucemias, por ejemplo. Pues yo quiero saber si son leucemias de tipo B, entonces hago esto y me sale acá, todos acá, ¿no? Leucemias de tipo B, y ninguno de tipo T, o todos en el tipo T. Es más, cada leucemia tiene su propio CD, su propio marcador que puede ir separándose, y los hematólogos dan bien esa información. Los anticuerpos monoclonales pueden ser murinos, quiméricos, humanizados o humanos. Murino se refiere al ratón, ¿no? Puede ser de ratón. Por ejemplo, este es un anticuerpo murino, ¿ya? En el que yo al ratón le inyecto un antígeno, el ratón reconoce, algunos linfocitos B del ratón reconocen, luego yo ese linfocito B lo fusiono con una célula de mieloma, ya lo vuelvo inmortal y formo este anticuerpo monoclonal murino. Ya este sí reconoce acá pues al antígeno contra el que yo quiero. El problema es que imagínense que yo les inyecto a ustedes un anticuerpo murino, un anticuerpo monoclonal murino contra una enfermedad, va a hacer efecto la primera vez. Pero como ese anticuerpo es azul y es murino, no es de humano, es de ratón, ¿qué van a aparecer en nuestro cuerpo? Anticuerpos contra este anticuerpo. Y la segunda vez que yo le ponga este anticuerpo monoclonal ya no va a pasar nada porque los anticuerpos preformados lo van a destruir, lo van a bloquear rápidamente. Entonces, para evitar eso se han ido creando diferentes formas. Este, por ejemplo, es un anticuerpo monoclonal quimérico. El quimérico mantiene un cierto porcentaje de murino, que son las regiones variables nada más, toda la región variable, ¿no? Los dominios variables, pero todos los dominios constantes son humanos ya. Se le ha introducido con ingeniería genética algunos genes, ¿no? Para que produzca esto. El humanizado es casi todo humano, solamente tiene las porciones de complementariedad, o sea, los CR. Recuerdan, estas 3 dedos de guante son murinos. Acá le han hecho banditas, pero en realidad los 3 dedos de guante son los únicos murinos. Y todo lo demás es humano. Eso es un anticuerpo monoclonal humanizado. Y el anticuerpo monoclonal humano es todo humano. Bien, el murino. Los anticuerpos proceden del ratón, acá está. La eficacia terapéutica es disminuida porque nuestro sistema inmunológico los identifica como extraños y reacciona para destruirlos.
pueden presentar efectos secundarios como nefrotoxicidad y reacciones alérgicas si se siguen usando repetidas veces. Los quiméricos, hemos dicho, ¿no? Los dominios variables son de ratón y el resto de humano, obtenidos de ratones mediante la humanización de los anticuerpos monoclonales por ingeniería genética. Las regiones variables, estas, en azul, proceden de ratón y reconocen el antígeno específico. Las regiones constantes que están en rojo provienen de los seres humanos. Estos evitan el rechazo del sistema inmune al introducirse en el organismo, ya que nuestro sistema inmune reconocería más esta porción constante. Producen anticuerpos. Aún así el ser humano puede producir anticuerpos antiquiméricos todavía. Todavía podemos producir anticuerpos contra estos. Dividen los humanizados. Miren, solo son los 3 dedos de guante de las regiones complementarias que hemos dicho de cada dominio. Sí, son de ratón y el resto es humano. Aquí el 90% del anticuerpo es de origen humano en rojo, por lo que reducen aún más la inmunogenicidad de los anticuerpos. Y el 10% restante correspondiente a las regiones CDR, que son las hipervariables, son las únicas que proceden de ratón. Y los humanos son completamente humanos y no hay nada de rechazo, es inexistente. Vamos a ver una aplicación de estos anticuerpos monoclonales. Vamos a hablar del rituximab. ¿En qué se usa el rituximab? Se usa en quimioterapia contra linfomas, ¿no? Linfoma no Hodgkin de células B se usa rituximab, el famoso esquema CHOP-R, ¿no? CHOP-R contra linfoma no Hodgkin. También se usa en enfermedades autoinmunes. El rituximab es un anticuerpo quimérico. Ya saben qué es quimérico. ¿Qué es quimérico? Esto, ¿sí? Tiene las porciones distales de ratón. Así que es un anticuerpo quimérico contra el CD20. ¿Qué es el CD20? Está presente en la superficie de los linfocitos B. Entonces, ¿qué hace el rituximab? Destruye a los linfocitos B en los linfomas de células B, pero también destruye a los linfocitos B sanos. O sea, cuando tú le das a un paciente rituximab, se lleva de encuentro a todos los linfocitos B que tiene. Pero no destruye las células plasmáticas porque estas ya no tienen CD20. ¿Sí? Las células plasmáticas ya pierden su CD20. Y ya no pueden ser destruidas por el rituximab. Entonces, una persona que recibe rituximab, como sus células plasmáticas no se destruyen, puede seguir produciendo sus anticuerpos que ya estaba produciendo hasta ese momento normal. No afecta a la producción de anticuerpos, ya que solo destruye linfocitos B. Su uso se extiende a algunas enfermedades autoinmunes también. ¿Qué es lo que hace en general? Opsoniza los linfocitos B para que luego sean destruidos por los macrófagos, complemento y linfocitos natural killer. Esto hace. Esta es la célula B que yo quiero destruir. Aquí está el CD20 en triángulo. Aquí está el rituximab. Los anticuerpos en anaranjado uniéndose, lo marcan. Y una vez que el linfocito B está marcado, ya fue. Viene el macrófago, lo va a fagocitar. Viene el complemento, se va a activar a través de este anticuerpo y va a destruir, va a formar un complejo ataque membrana. O la célula NK le va a vertir sus gránulos y va a hacer que se muera. Otra aplicación, otro anticuerpo monoclonal, omalizumab. ¿Ya? El omalizumab es un anticuerpo monoclonal contra otro anticuerpo. Miren, en los pacientes que son muy alérgicos tienen inmunoglobulina G muy elevada. Entonces, ¿qué es el omalizumab? Es un anticuerpo contra la inmunoglobulina E. De esta manera, la inmunoglobulina E ya no puede unirse al receptor de las mastocitos o basófilos, y estos ya no pueden secretar los mediadores que median la desgranulación, la histamina y las alergias. Si en personas muy alérgicas, por ejemplo en asma, se puede probar omalizumab, ¿no? Ligelizumab, utilizumab, pero como ustedes ven, es un anticuerpo contra otro anticuerpo. Es un anticuerpo humanizado, o sea que solo las porciones hipervariables son de ratón. Y este es el infliximab que se usa. Acá hay 3 formas de cómo se bloquea el factor de necrosis tumoral. ¿Recuerdan cuando hablamos las primeras clases? El factor de necrosis tumoral está presente en todo tipo de inflamaciones, es secretado por los macrófagos, y en la artritis reumatoidea es importantísimo porque también, ¿no? Produce las manifestaciones de la artritis. Entonces se puede bloquear esto mediante el infliximab, que es un anticuerpo, ¿no? monoclonal, y esta región es de ratón, así que esto es un anticuerpo monoclonal quimérico. El adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el factor de necrosis tumoral, pero este es humano, porque los dos regiones son humanos. Y el etanercept, que tiene una porción FC de anticuerpo
y tiene esta parte que no es de anticuerpo, sino que es un receptor del factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Y listo, una vez que está unido al factor de necrosis tumoral, ya el factor de necrosis tumoral ya no actúa. Se usan los anticuerpos, pero estos son los monoclonales, los que hemos visto. Y los policlonales en medicina, sí, aquí lo tienen ustedes, la inmunoglobulina intravenosa. En enfermedades en las que hay déficit de anticuerpos, como los niños que nacen sin linfocitos B, la gamma globulinemia, en enfermedades en que podrían bloquear gérmenes, toxinas u otros anticuerpos, por ejemplo, púrpura trombocitopénica autoinmune, síndrome de Guillain-Barré, ahí se usa esta inmunoglobulina intravenosa. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene de donantes de sangre. Normalmente un lote puede contener anticuerpos de entre 10.000 a 60.000 donantes, o sea que hay una gran cantidad de inmunoglobulinas, ¿no? Se le conoce también como inmunoglobulina intravenosa o gamma globulina intravenosa. Ahí está el uso de las gamma globulinas intravenosas. Esto es una gamma globulina que puede bloquear receptores celulares, puede neutralizar citoquinas de complemento, autoanticuerpos y también acciones dependientes de FC. Y ya vamos a pasar a uno de los últimos temas, que es la diversidad de los anticuerpos. Hemos dicho que son muy diversos, pero ¿por qué son tan diversos? ¿Qué hacen los linfocitos para producir tantos anticuerpos? Recombinan sus genes. Son las únicas células en el organismo que recombinan sus genes. Las demás células no pueden recombinar. ¿Y qué es recombinar? Agarran una porción, cortan y empalman sus genes. Por ejemplo, este es una línea germinal, acá tiene los genes B, D, J que están recombinados, crea cadenas, y vamos a ver cómo se produce eso. Miren, este es un tema recontra engorroso y recontra largo. Lo que yo voy a hacer es resumirlo y solamente dar las pautas de cómo se hace, ¿no? Los que quieran marearse con esto pueden meterse a cualquier libro de inmunología y se pueden marear horas y horas ahí. Este es un gen de una inmunoglobulina. Ya vean que tiene regiones desde la B1 acá para regiones variables, ¿no? Acá hay porciones que codifican para región variable 2, región variable 3, etcétera. Acá J. Lo que hace el ADN mediante este RAG, que es una enzima, forma esta horquilla, une este con este y corta acá. Todo esto se va, ¿eh? Y las zonas que ha cortado se funden y ya está unidos esta cadena ligera con esta porción J. Y esto se elimina. Entonces eso hace corta y empalma, ¿no? Forman una horquilla, corta y empalma. De esa manera se pueden producir toda la variedad de inmunoglobulinas que hay. Vamos a poner un ejemplo. Este es el gen de la cadena ligera. Mejor dicho, es el ADN donde tienen los genes de la cadena ligera. ¿Ya? Acá ustedes ven que dice VK, que es la cadena kappa de la cadena ligera, pero dice K1, K2, K3, K4 y llega hasta K35. Miren, acá hay 35 K, ¿no? De la cadena K, de la isotipo kappa de la cadena ligera. La J, que es la región de unión, tiene 5 y las regiones constantes tienen un montón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Agarra al azar cualquiera de estos de los 35 y lo une con cualquiera de estos al azar y lo une con cualquiera de estos otros al azar. Eso es lo que hace. Aquí se están empezando a unir. Acá este es de la cadena ligera y este es de la cadena pesada. La cadena pesada tiene regiones V, regiones J, join, regiones pesadas y la región D, que es propia de las cadenas pesadas, de los genes de las cadenas pesadas. No nos vamos a marear con esto, porque aquí está como estas dos porciones, por ejemplo, se corta y se une. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, de la cadena pesada se une primero la D con la J y luego la V con la D con la J. Esta partecita de acá, miren, ¿eh? Esta partecita que yo estoy acá, ven que tiene 3 colores. ¿Sí? Es así, ¿no? Tiene un color rojo, un color morado y un color anaranjado. ¿Está bien? ¿Qué son esas 3 partes? Son las 3 regiones de complementariedad, los dedos de guante, la región hipervariable. Esta zonita es la región hipervariable. Y así se forma la región hipervariable. Igual acá en la cadena ligera, ¿eh? Se corta primero, se empalma una de las B con una de las J, luego acá en el ARN ya con una de las C, y ya tienen la cadena ligera. ¿Ya? Igual acá para la cadena pesada. Vean los colores, ¿eh? Los colores, corta y empalma, y vean dónde quedan los colorcitos. Quedan en las regiones hipervariables. ¿Ya?
¿Cuál es el chiste? El chiste es que, ¿cómo es que yo puedo crear tantas inmunoglobulinas si yo no tengo tantos genes? La teoría central de la biología celular dice, un gen crea una proteína. ¿Sí? Yo tengo millones y millones de diferentes tipos de anticuerpos. Debería tener millones y millones de genes. Eso es imposible. Entonces, lo que hace es eso, ¿no? Agarra, acá tiene, por ejemplo, de B tiene uno, tiene otro, así tiene otro, tiene 35 regiones V, luego tiene otras regiones D, otras regiones J, etcétera, y lo que hace es elige al azar uno de estos, con uno de estos, con uno de estos. Entonces yo tendría muchas posibilidades, la multiplicación del número de estos por el número de estos por el número de estos. Eso para una cadena, para la pesada. Para la ligera, otra vez la multiplicación del número de cada uno. Y luego multiplico estos por estos y tengo una enorme variabilidad, ¿no? Y además, eso no es todo, sino que en esta zonita que no podemos ver, que es donde se están juntando, por ejemplo, la D y la J se están juntando, ¿no? Esa zonita donde se pega justo en la línea negra acá que no se puede ver, ¿no? Justo en estas líneas que no se puede ver, acá ocurre más mutación todavía. Esta es la línea, entonces en esa línea vean que quedan algunos, ¿cómo se llaman esas bases nitrogenadas que se pueden reemplazar y se pueden introducir bases nitrogenadas al azar? Al azar se rellenan con bases nitrogenadas al azar y se produce muchísima más variabilidad todavía. Es increíble. La hipermutación somática. Durante la transcripción, una enzima llamada citidina desaminasa inducida, o AI, produce pequeñas mutaciones al azar solo en las regiones más variables. Estas pequeñitas mutaciones al azar solo en las regiones más variables. Y esto produce linfocitos B con receptores de superficie mutantes. Algunas mutaciones aumentan la afinidad con el antígeno y otras la disminuyen, ¿no? O sea, porque son mutaciones al azar. Los linfocitos B que generen mayor afinidad compiten entre sí por el reconocimiento del antígeno y solo los ganadores, los que se unen mejor al antígeno, se transforman en plasmocitos o productoras de inmunoglobulina. La hipermutación somática tiene la IgM, tiene algunas zonas y la IgG tiene muchas más zonas mutadas. O sea, como a medida que el linfocito B va transformando de su secreción de IgM a IgG, va hipermutando sus pequeñitas zonas. ¿Para qué? Para producir algunos anticuerpos que se unen más fuertes, otros más débiles, y solo los que se unen más fuertes permanecen. Vamos a ver este video de esa hipermutación y cómo se puede producir casi cualquier tipo de inmunoglobulina. Igual está en inglés, yo voy parando para decirles algunas cosas, pero yo creo que se entiende. La gente está llena de anticuerpos. La pregunta es, tenemos millones de diferentes tipos de antibiótico y aquí están los signos de interrogación preguntándose cómo es que se producen tantos millones de diferentes especificidades de anticuerpos, ¿no? Perdón, de anticuerpos. ¿Cómo se producen gran cantidad de anticuerpos? Inmunoglobulina. El sistema inmune tiene que luchar contra casi todo. Bacterias, virus. Para cada uno requerimos un anticuerpo específico. Afortunadamente podemos producir billones de cada uno, un poquitito diferente a otro, específico. Esta es la cantidad de anticuerpos que tenemos, billones de diferentes proteínas de anticuerpos, diferentes. Necesitaríamos billones de genes para poder producirlos de uno a uno. Pero los humanos tenemos alrededor de 20.000 genes nada más. ¿Y cómo es que producimos tantos anticuerpos de diferente especificidad con solo 20.000 genes? El que descubrió esa solución ganó un premio Nobel, ya saben. Las células B empiezan igualito que las demás células con 20.000 genes. Ellos, sin embargo, tienen una enzima llamada RAG. Y aquí están viendo que es un DJ, parece. No sé.
Es un mezclador de ADN, un DNA shuffler. Ahí están los tres segmentos del ADN. El segmento B, el segmento D y el segmento J con varios tipos. Va a agarrar uno de cada uno. Para la cadena pesada, el ser humano dice tiene aproximadamente 130 segmentos B acá, 27 segmentos D y ¿cuántos J? Se une al azar a uno de los segmentos J y luego va a producir. Ahí está, y eso lo hizo al azar. Y ahí acabaron, miren, los tres colores van a formar la región hipervariable. Eso nos da 20.000 posibilidades de anticuerpos diferentes solo en la cadena pesada, miren. En la cadena pesada son 20.000 posibilidades. La cadena ligera puede tener otras 400 posibilidades, multiplicados 20.000 por 400. Y eso no es todo, ahora vamos a ver cómo se introducen bases nitrogenadas en esas uniones. Y de esta manera podemos tener billones de diferentes especificidades. De esta manera, dice, nuestro sistema inmune puede responder inclusive a enfermedades con las que nunca se ha topado y que nunca han sido vistas y que serán vistas en el futuro. Por ejemplo, con el SARS-CoV nunca nos habíamos topado, recién nos hemos topado y podemos producir anticuerpos. Así que podríamos reconocer cualquier cosa en el universo. Y volviendo acá, vamos a ver el cambio de isotipo. Sabemos que al inicio solo tenemos linfocitos B que tienen IgM o IgD en su membrana, ya hemos hablado de esto. Y estos actúan como receptores fijos para los antígenos. Cuando logran reconocer un antígeno se inicia el cambio de isotipo, isotype switching en inglés, ¿no? Eso se hace en el ADN de la cadena pesada por corte y empalme también, ¿no? Corte y empalme. O sea, miren, recuerdan que teníamos la región B, ¿no? Con todos sus cuadritos acá, la región B. Luego tenemos la región D para la cadena pesada en los genes. Luego tenemos la región J, ¿sí? De joining. Y después de esto tenemos todas las regiones de las cadenas pesadas, ¿no? Las regiones constantes. Tenemos C1, C2, etcétera. Pero miren, cada uno de estos, imagínense que este C1 es mu. Codifica para la cadena pesada mu, o sea, para la inmunoglobulina M. Y C2 codifica para gamma, o sea, para la cadena pesada inmunoglobulina G. ¿Sí? Cuando se forma al inicio un anticuerpo, hemos dicho que se une una B con una D, con una J y con un mu, porque genera primero el anticuerpo IgM. Pero cuando esto ya logra encontrar su verdadera, digamos, especificidad y cuando ya pasa por todo lo que hemos visto y se vuelve, es el anticuerpo más específico y que se une con más fuerza, hay un cambio de isotipo. En el ADN ya deja de empalmarse todo esto con mu, ¿sí? Ya deja de empalmarse, le dice muchas gracias, y ahora excluye a mu y se empieza a empalmar con gamma, ya se formó, pasó de ser inmunoglobulina M a inmunoglobulina G. Ese es el cambio de isotipo. Esto se hace también en el ADN por corte y empalme, igualito como se hacía antes. Ese es el cambio de isotipo. Muy bien.
Esto representa algunas cosas que estamos viendo. La maduración de la afinidad son mutaciones pequeñitas que ya se dan cuando el linfocito B ya encontró un antígeno. Por ejemplo, este linfocito B con este receptor que es una inmunoglobulina D o M se encontró con este antígeno y lo pudo reconocer. Una vez que pasó esto, los linfocitos siguen mutando su ADN en pequeñas porciones, introduciendo aminoácidos en estas cadenas mutadas hasta que se ajustan exactamente. Eso se llama maduración de la afinidad. Lo vamos a ver cuando veamos cómo el linfocito B reacciona en otra clase. Aumenta la afinidad, no hay cambio en la función efectora. También cambia de ser una proteína de membrana a ser una proteína efectora o una proteína soluble, que puede ser IgG, IgA, etc. El cambio de isotipo se da desde IgM, que era esto, a un isotipo más, digamos, temporalmente distinto, que puede ser la IgG, la IgE o la IgA. En todas las infecciones primero aparece IgM y después se hace el cambio de isotipo. Si es parasitario, se convierte en IgE. Si es viral o bacteriano, en IgG, y si tiene que irse a las secreciones o a las mucosas, se convierte en IgA. Es el cambio de isotipo. Ya no hay cambio en ninguno, ya solamente cambia el isotipo, ¿ya? Para cambiar las funciones efectoras. Y aquí tenemos un resumen de las funciones de los anticuerpos. Las funciones las vamos a ver en otra clase, en unas 5 o 6 clases más adelante, pero vamos a adelantar. Ahí el linfocito reconoció al microbio, produce anticuerpos y aquí están sus funciones. Primero, neutralización de microbios y toxinas. Segundo, promueve, como opsoniza estos microbios, hace que los macrófagos los fagociten y los destruyan, ¿no? Porque los macrófagos tienen receptores para la porción Fc del anticuerpo. Otra función efectora es que también pueden opsonizar o encontrar células cancerígenas o células infectadas con virus para que venga el linfocito natural killer y mate, ¿no? Como sucedía con el rituximab. Otra, ¿no?, es la fagocitosis de microbio con opsonización de fragmentos de complemento. Esto. Pueden activar el complemento. La IgM, por ejemplo, es la que mejor activa el complemento. La IgM que anda de A5 activa este que parece una araña, no es una IgM, este que parece una araña es el C1 del complemento. ¿Recuerdan ustedes el C1? Y cuando el complemento se activaba a través de C1, se estaba activando la vía clásica. Esta es la vía clásica del complemento, que es activado por anticuerpos. La activación del complemento, ya saben qué hace el complemento. Opsoniza la bacteria para que va a ser fagocitado, atrae más células y produce inflamación, ¿sí?, las porciones chiquititas del complemento, o lisis directa de los microbios al producirles hueco en una membrana o el complejo de ataque de membrana. Aquí están las funciones de los isotipos. IgG, por ejemplo, ¿qué hace? Funciones efectoras. Opsonización de antígenos para fagocitosis por macrófagos y neutrófilos. Activa la vía clásica del complemento también, pero mejor lo activa la M. Activación de la vía clásica, citotoxicidad celular, inmunidad neonatal, transferencia de anticuerpos maternos a través de placenta. La IgG puede pasar la placenta y es la inmunoglobulina que la madre le pasa al neonato, ¿no? Inhibición por retroalimentación de activación. IgM, activación de la vía clásica del complemento, es un receptor para el antígeno de los linfocitos B vírgenes, ya sabemos que puede ser receptor de membrana. La IgA, inmunidad de las mucosas, secreción de inmunoglobulina en las luces de las vías digestivas y respiratorias. La IgE produce desgranulación del mastocito, o sea, se asocia a las reacciones de hipersensibilidad inmediata y se producen enfermedades parasitarias y alérgicas. La IgD solamente es receptor para el antígeno de los linfocitos T vírgenes, es un receptor de membrana, nada. ¿Ya? Tienen la IgM, ¿no? Ahí tienen la IgD, solo membrana. Ahí tienen la IgG opsonizando, por ejemplo, un virus. La IgE, que se unen a gránulos de polen. La IgA, que está en las mucosas. Muy bien, ahora van a hacer su póster y luego vamos a regresar para desarrollar las preguntas, ¿no? Les doy paso a los organizadores para que vean el tema este de post-test. Bien, chicos, como dijo el doctor, ya se compartió el enlace del post-test. No se olviden completarlo, tienen 5 minutos y luego volvemos a la reunión para desarrollar las preguntas. Gracias.
Bien, chicos, ya se ha pasado el tiempo. Podemos continuar con la resolución de las preguntas. Bien, allá voy. Eso, vamos a las preguntas. Preguntas. 1. El receptor para antígeno de la célula B es CD19, ¿verdad? El CD19. Ni vuelta que darle. 2. La función de los linfocitos B es ¿cuál? A. ¿La lisis de células infectadas por virus? No, esa es función de los linfocitos natural killer y de los linfocitos T citotóxicos. B. Agregación de plaquetas, nada que ver. C. La síntesis de factores del complemento. ¿Quién sintetiza factores del complemento? El hígado. D. La síntesis de inmunoglobulinas, esa es, ¿verdad? 3. Las regiones determinantes de complementariedad, CDR, de las inmunoglobulinas, ¿qué son? Son los 3 dedos de guantes de cada región hipervariable, ¿no? Son A. Las responsables de la variabilidad alotípica. B. Las regiones hipervariables que establecen contacto con el antígeno. Esto es, ¿verdad? Eran las 3 dedos de guantes de 3 de la cadena pesada, 3 de la cadena ligera en cada brazo. ¿Y qué es la B? La inmunoglobulina A, facilito, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La inmunoglobulina es la inmunoglobulina de las secreciones, así que es la A. Es muy abundante en secreciones tales como saliva, calostro, moco, etc. ¿Ya? Miren, la B dice es la única que atraviesa placentas. Esto es una capacidad de la inmunoglobulina G. C. Se encuentra exclusivamente en forma pentamérica. Esto es capacidad de la inmunoglobulina M. D. Está presente en membrana de linfocitos B inmaduros, inmunoglobulina D e inmunoglobulina M. ¿Sí? ¿Carece de fracción FC? Ninguna inmunoglobulina carece de fracción FC. Empareje. Vamos a ver. Primero, inmunoglobulina A. ¿Qué le ponemos? Más abundante en secreciones mucosas. B. Inmunoglobulina D. La menos abundante en suero, ¿no? Casi no hay. La inmunoglobulina E sirve para sensibilizar a los basófilos y de esta manera a los basófilos y mastocitos. ¿Ya? Inmunoglobulina G cruza la placenta y es la más abundante en el suero, y la inmunoglobulina M es la que mejor activa el complemento por la vía clásica. Entonces la respuesta está ahí, tienen la A. A4, B5, C1, D3, E2. 6. El sitio de unión de antígenos a una inmunoglobulina se forma a partir de ¿qué? ¿Recuerdan ustedes, no? La letra Y. ¿No? Pero si yo amplifico esta zona de acá, esta zonita, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver así. ¿Sí? Y estas son las regiones variables, ¿no? Las regiones variables, una pertenece a la cadena pesada, variable de la cadena pesada, y una es variable de la cadena ligera. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Dice las regiones B de exclusivamente la cadena ligera, las regiones C, ¿no? La región B pareada de una cadena pesada y una cadena ligera, ¿verdad? Esa es la respuesta, la C. 7. Cuando la inmunoglobulina E se escinde con una proteasa que se dirige a la región de bisagra, ¿cuál de los siguientes elementos se genera? Recordamos, cuando tenemos la inmunoglobulina, ¿no? Ahí está la inmunoglobulina con sus cadenas ligeras. Cuando se escinde, ¿qué queda? Quedan estas dos, ¿sí? Y esta por acá. Estas son las fracciones AB y esta es la fracción C. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 2 fracciones AB y una C. La A, ¿verdad? 2 fragmentos AB y un fragmento FC. 8. Un epítopo proteínico que se forma como resultado del plegamiento tridimensional, o sea, imagínense que esta proteína que tiene aminoácidos así, ¿no? Se pliega y hace esto. ¿Sí? Y el epítopo es este más este más este. Y eso es lo que es reconocido por la región hipervariable de la inmunoglobulina.
Entonces, cuando ese epitopo, que parece otra cosa, ¿no? Cuando este epitopo se desnaturaliza, se cambia a esta forma lineal y ya no puede ser reconocido. ¿Cómo se llama esto? Si se destruye la proteína, se naturaliza. ¿Cómo se reconoce? Se llama este epitopo conformacional, ¿no? Está conformado, es una forma tridimensional. 9. Los anticuerpos monoclonales humanizados se describen mejor como que los humanizados eran los que solamente tenían los dedos de guante, o si no los CDR murinos, y el resto era humano. Tenía 90% humano y solo las regiones hipervariables eran murinas. Vamos a ver. Dice A, anticuerpos creados en ratones, que no. B, anticuerpos humanos en las que las asas CDR han sido sustituidas por CDR derivados de ratón de la especificidad deseada. Esa es, ¿verdad? La B. Y 10, facilito. ¿Cuál de las siguientes declaraciones puede explicar mejor el por qué el sistema inmunitario puede seguir elaborando anticuerpos después del tratamiento con el anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab que destruye los linfocitos B? ¿Cuál era la razón? Era que las células plasmáticas, que eran los linfocitos B que son ya efectores, no expresan CD20 en su superficie celular y por eso la producción de anticuerpos sigue sin restricciones. Es la D. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo. Nos estamos viendo entonces.